El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos encarando otra columna de seguridad vial con nuestro compañero Jorge Alfaro. ¿Cómo estás, Jorge? Pero un gusto, bárbaro Arturo, acá, bien repuestito, sí, que ya me ven. Sigo estando con el bastón canadiense, pero de cualquier manera me da para caminar y para venir. Así que bueno, un gusto. Bueno, del mismo modo. Bueno, hoy, señores, tenemos un programa especial. Tenemos un invitado muy especial, que obviamente tenemos un resumen de lo que son las actividades de quien nos va a acompañar en la columna de hoy sobre seguridad vial, que solamente vamos a leer algunas de las cosas que a lo mejor él después puede agregar, porque si leemos todo el currículum van a ver que tenemos una persona que dentro del panorama iberoamericano de la seguridad vial es un referente, sin duda alguna. Por lo tanto, si usted me permite, don amigo Roy Rojas, voy a leer algunas de estas cosas que para nosotros es muy importante para darlo a conocer aquí en el Uruguay. En esta columna, que Jorge ya tiene 14, 15 años en materia de seguridad vial, es vista por todo nuestro país, pequeño país, Uruguay. Por lo tanto, quienes van a tener presente, bueno, es un asesor internacional en seguridad vial, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, México para la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, IMESEV. Durante 3 años fue director ejecutivo, Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, y anteriormente había sido su coordinador técnico desde el año 1996. Dentro de Costa Rica, que en este momento él está presente a través de Zoom, que nos ha hecho realmente un gran honor que pudiera participar de esta columna de hoy, contribuyó junto con 100 expertos, entre otros, de todo el mundo en el Informe Mundial de Traumatismos Causados por el Tránsito, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el año 2004. Como consultor internacional ha contribuido con el diseño del Consejo de Seguridad Vial de Perú y apoyó la formación de los planes nacionales de El Salvador y Panamá. Pero en particular es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica y además tiene en cuenta con una maestría de Gerencia de Proyectos de Desarrollo, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, de San José de Costa Rica. En su país y en Nicaragua ha sido docente universitario en 4 programas de maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, Gerencia de la Salud y Gerencia Social. Evidentemente estamos dentro de con un referente impresionante. Déjeme yo solamente, esto que impresionante dice, yo le quiero poner el brochecito cuando dice, en el año 2004, la Swedish National Road Consulting AB le otorga un certificado de experto para la gerencia de proyectos de cooperación técnica internacional de alto nivel en seguridad vial. Querido amigo Roy Rojas era la novela que leía de chico. Nos conocimos porque Fernando Camarota, como un amigo, nos presentó un día y a partir de ahí le estoy debiendo una visita a Costa Rica, porque me ha invitado 200 veces a su casa y no he ido todavía. Pero no falta la oportunidad, porque mirá que en cualquier momento voy y capaz que me quedo a vivir igual, depende cómo esté la cosa. Un gusto, Roy, bienvenido. Así empezamos a hablar un poco de nuestro tema en común, ¿sí?
Sí, muy buenas tardes, Arturo y Jorge, amigos. Efectivamente, hace bastantes años, cuando fui a Uruguay, estuve en tu programa, Seguridad Vial, y realmente fue muy ameno, muy libre. eh, y la verdad que ir a Uruguay o compartir con Uruguay para mí siempre es un honor lindo, porque es gente muy linda, muy receptiva y sobre todo muy abierto, ¿no? Entonces, yo creo que el tema que nos trae motos, efectivamente, ahora tengo la coordinación de la mesa iberoamericana de motocicleta, de la situación de la motocicleta. Y bueno, pues hemos encontrado una América Latina que ha crecido, la flota vehicular. Bueno, Uruguay tiene casi 250, 300 mil más motos que carros y, re- y al igual que el resto de los países, solo desafíos nos trae, porque la configuración de la moto, ya no solo como medio de transporte, sino como una herramienta de trabajo para sobrevivir, para reactivar las economías durante, posterior a la pandemia, aunque era un proceso que ya venía y que bueno, nos tiene muy atentos, nos tiene generando acciones, porque la evidencia científica es mixta, y eso significa que no todo lo que funciona en los países desarrollados funciona en nuestra América Latina. Entonces, con esa introducción, Jorge, Arturo, lo que ustedes deseen. Yo estaba pensando, Roy, digo que más allá cuando el tema de la pandemia, el post pandemia, el tema pasó de de las motos de baja cilindrada, que son utilizadas ahora por los delivery acá en América toda, pero fundamentalmente pasaron a integrar el parque motociclístico de países del primer mundo, donde tampoco existía el tema del delivery y donde abundaban las motos de mayor cilindrada. Era otra cosa el motociclismo de Europa, ¿de acuerdo? Pero hoy día, con el tema de la pandemia, también están las motos de baja cilindrada en Europa. Lo que llama la atención es que los siniestros y los fallecidos que hay en nuestro país, por ejemplo, no son los mismos que hay en España o que hay en Alemania. Por lo tanto, se me ocurre que hay algo nacido en la formación, en la fiscalización, en algo general que a nosotros nos falta y que estamos pagando las consecuencias con 49.5 fallecidos cada 100.000 habitantes, números que realmente no pueden ser, que parecen ser irreversibles, que cuestan mucho a la sociedad y fundamentalmente a todos los que estamos en este tema, Roy. Sí, a ver, hay una serie de retos que tenemos y que los hemos hecho en conjunto, digamos, con todas las subregiones de Iberoamérica, sobre caracterizar un poco la dinámica de la moto. Efectivamente, hace unos meses estuve en la Cumbre Mundial de la Moto en Zaragoza, España, donde tuvimos un panorama de cómo se comporta la motocicleta en el mundo, y fue interesante ver, por ejemplo, que si bien Europa tienen o están utilizando alguna moto de baja cilindrada, la situación de ellos es con la alta cilindrada y con personas arriba de 40 años. Versus América Latina. América Latina tenemos poblaciones entre los 18, 39 años, usualmente varones, baja escolaridad, que la mayoría trabajan, el 80% trabajan, y en trabajos usualmente poco remunerados, donde se requiere, digamos, una poca especialidad. Pero lo interesante de esto es que la moto es herramienta de trabajo. Y eso marca una diferencia para el abordaje tremendo. O sea, la gente, hay informes de algunos estudios regionales, por ejemplo, que entre el 40 y el 60% en diferentes ciudades de América Latina, la moto es utilizada, o los accidentes más bien, o las lesiones en moto son mientras trabajan o mientras van a casa, van y vienen a la casa. O sea, es una dinámica meramente en el mundo de lo laboral.
combinado también con el tema del exceso de velocidad en un vehículo que no tiene las condiciones mecánicas, el tema de la maniobrabilidad, el tema de cómo se accede a la licencia, el consumo de alcohol mientras se maneja. Ya inclusive la moto no es un tema de fin de semana como lo marcan los otros tipos de vehículo. Ya se distribuye en muchos de los países de América Latina, se distribuye durante toda la semana. Y casi siempre no es en horas de la madrugada, sino más bien tienen horas tipo, precisamente porque es un vehículo de trabajo, es una herramienta de trabajo. Y también viene repuntando la mujer usando la moto para las actividades de cuidado, que también muchas de las características que hemos visto es que las mujeres tienen más viajes, pero más cortos, los hombres tienen menos viajes, pero más largos y arrastran una mayor exposición al riesgo, ¿no? Entonces, la maniobrabilidad, el tema de la regulación del trabajo en la moto, no solo de libre, sino en las partes, sobre todo en la parte profunda de los países, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, todos estos países se incrementó en una forma exponencial y está muy relacionada con precisamente con el uso de la moto como una herramienta de trabajo y en las mujeres como una herramienta para las actividades de cuidado. Entonces, Yo no sé cómo es en Costa Rica o en otros países, pero se me ocurre que en el análisis de las autoridades competentes, el análisis del usuario de la motocicleta, es un análisis y un pensamiento peyorativo. Se me ocurre que se le da menor importancia y menor valor, que empieza en la no formación y continúa con la no fiscalización. Después tenemos que lamentar, y cuando queremos proceder, cuando queremos hacer, cuando queremos entrar con la prevención, cuando queremos con la idea de poner orden, ya la cosa es mucho más difícil. Entonces aparece la cantidad de motos que tenemos hoy sin matrícula, los conductores sin licencia, porque esto es la tierra de nadie, haciendo wheelie por las avenidas principales de la ciudad, haciendo picadas por lugares donde no se debe, con un saldo que, como te decía antes, con números que asustan. sí, claro. Hay una anarquía tremenda, porque precisamente la motocicleta ha tomado el espacio en una infraestructura, que ese es otro tema. La infraestructura se establece que en países que tengan entre el 20 y 30% más flota de motos que vehículos de 4 ruedas y más, que se debe de modificar los manuales de diseño de la infraestructura. Mucho del equipamiento para pacificar, por ejemplo, en ciudades, para pacificar y generar una movilidad más segura para los peatones y los ciclistas, se confabula, digamos, con la seguridad de la motocicleta. Se convierten en elementos que potencian, digamos, la probabilidad de que hayan accidentes. Pero sí, hay un desprecio por la vida, por el autocuidado tremendo en vehículos tan vulnerables como la motocicleta. Y eso lo vemos en todos los países. En Costa Rica ese tipo de comportamiento es un comportamiento que eso que estamos viendo ahí en los videos es exactamente, se reproduce en la mayoría de los países. Nosotros tenemos comportamientos y precisamente eso nos ha llevado a conocer al detalle, a conocer el corazón, a ir como a la Al parte origen. a lo más profundo del motociclista, que por qué se comporta así. Muy bien. Si nosotros Roy, no hablamos con él. bien. Roy, si usted nos permite, hacemos un pequeño corte comercial y bueno, cuando volvamos como coordinador para Iberoamérica de estrategias o de políticas, nos cuenta un poquitito qué fue lo que ocurrió, qué se pudo conseguir o a qué conclusión llegaron en el OICEBI en Chile. Si nos permite, volvemos enseguida. Muy bien.
No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Bien, como ustedes saben, amigos, lo que ha explicado Roy ha sido de una claridad meridiana. Obviamente, a nosotros nos gustaría preguntarle, Roy, ¿cuál considera que es el origen, yendo a lo más profundo que hay que estudiar para saber dónde está la génesis del problema? ¿A qué considera usted que habría que apuntar para modificar este tipo de comportamientos? Que, como muy bien dice usted, hoy es la vía más importante de mucha gente, sobre todo en Iberoamérica, en Latinoamérica, la gente que viene de otros países, que se integra a nuestras sociedades, bueno, es el primer elemento que toma para poder ganarse la vida y utiliza la moto, el delivery, etcétera, ¿verdad? Es la primera herramienta, como usted muy bien dice. ¿Cuál considera que podría ser la estrategia, dónde hay que hacer hincapié para transformar este estado de situación que vivimos los países latinoamericanos con la moto? Ok, bueno, un poco para sintetizar cuáles son los retos para la región de Iberoamérica, que fueron, como le digo, construidos en una forma con la participación de muchos actores de las subregiones, Conosur, Andina, Mesoamérica, Iberoamérica. Número uno, los datos. Los datos es un desafío importante. Si no tenemos datos desagregados que nos permitan a nosotros caracterizar la situación, que nos permitan definir en qué parte, qué grupo de edad, cuál es el perfil de las lesiones, el perfil del accidente, no podemos intervenir. Entonces ese es uno de los puntos que se discutió y se profundizó ahora en la reunión de Chile. Como un elemento a trabajar con prioridad. Luego, los nuevos escenarios de la movilidad y el trabajo en la moto, ¿verdad? O sea, hoy hablamos de pacificar las ciudades, de trabajar sobre las ciudades, ahí hay donde mayor interacción de usuarios, los más vulnerables con los que generan, entonces ahí, ese es uno de los escenarios en que se plantea como un reto diferente anteriormente, que trabajábamos solo en las vías más interprovinciales, digamos interestatales. El tema del trabajo en la moto, la regulación del trabajo en la moto es otro de los retos. La capacitación para la conducción y el manejo de las motocicletas tiene que ver en cómo se obtiene la licencia de conducir, si hay un proceso o no hay un proceso establecido, riguroso, que dé cuenta, digamos, de una buena proceso para obtener una licencia o para manejar una bicicleta, una motocicleta, perdón. El control y la fiscalización eficiente para el cumplimiento de la norma. Si no hay fiscalización, no pasa absolutamente nada y eso lo respalda la evidencia científica. La mejora en la circulación en la zona urbana, ese es otro de los retos. La infraestructura y los diseños que incorporen la movilidad segura de la moto. Después el tema del vehículo, la visibilidad, el equipamiento de protección de los usuarios y fundamentalmente al final la respuesta al siniestro de la motocicleta. Ante un evento, ante un siniestro, la vulnerabilidad que se tiene es muy alta, por tanto se trabaja fuertemente en eso. Dentro de esos desafíos que se plantearon, no podemos entrarle a todos los países, tenemos que priorizar, sobre todo desde del programa iberoamericano, desde lo ICEBI. Entonces se priorizaron tres cosas. Uno, avanzar sobre los datos, avanzar sobre mejorar el tema de los datos para poder tomar decisiones en una forma facultada, más precisa.
el otro tema del trabajo en la motocicleta, los reglamentos, la seguridad vial en las empresas, ese es el otro tema, porque la mayoría, si es un nuevo herramienta de trabajo, hay que trabajar fundamentalmente con poblaciones cautivas, en donde se pueda abordar en una forma más efectiva la situación de la moto. Y el tercer punto que hubo acuerdo de los países es la formación y la acreditación de conductores, que exista un proceso teórico, una evaluación práctica, que se realmente haya un proceso, y para eso se estableció un plan. O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, se va a establecer una mesa técnica multisectorial, pública, privada, sociedad civil, que sea multidisciplinaria. Luego se planteó un horizonte temporal de 5 años sobre productos muy concretos con objetivos, indicadores y productos entregables, que permitamos ir monitoreando qué está funcionando en cada país. Sobre esos tres temas, no podemos abordarlos todos. Sabemos que la fiscalización es de paquete, eso tiene que darse para cualquier tipo de vehículo. El tema del efectivamente generar un espacio de intercambio de buenas prácticas, digamos el programa iberoamericano, para que efectivamente podamos nosotros ir evaluando desde el programa cómo avanzamos, no solo en el tema de cuánta gente menos está muriendo, se está lesionando, sino cuántas veces está mejorando, qué estamos haciendo para mejorar la circulación, la evaluación de las personas que se mueven a trabajo, que utilizan la moto como una forma de trabajo. A veces lo que yo pienso es, a nosotros estamos lejos de muchas de las cosas que tú decís. Lejos en la exigencia, lejos en la formación. Estamos aburridos de repetir cuando tenés algo que, por ejemplo, se entrega licencias, la primera hasta los 200 centímetros cúbicos, y bueno, encontramos una moto china que tiene 12 caballos y otra de otro origen que por ahí tiene 30 y siguen teniendo las dos 200 centímetros cúbicos. Cuando no hacemos una medida y valoramos la potencia, naturalmente arrancamos en bases diferentes. Pero de cualquier manera, tampoco tenemos una exigencia que sea la formación o el control. Yo creo que la mayoría de la gente que nos saca siquiera licencia para conducir es porque piensa que una moto es igual que una bicicleta, pero con motor. Otros dirán, pero tiene ruedas un poquito más anchas, es más fácil mantener el equilibrio. Naturalmente lo que cambia es la velocidad de las circunstancias. Y la esencia misma de la no formación, digo uno de los varios ejemplos, cuando me tocó un día examinar a un grupo de posibles instructores para cosas muy importantes en la moto acá en nuestro país, y a uno que me lo recomendaron de una institución muy importante del país, se sienta en mi escritorio, le pregunto, le digo, mi amigo, y yo soy instructor de esto, de acá, de esto, de lo otro, me habló de 10 títulos importantísimos. Le digo, bueno, con esa presentación le voy a hacer una sola pregunta y con eso va a ser suficiente. Dígame cuál es el freno más importante de la moto. Y me dijo el freno de atrás. Le digo, con eso basta, mi amigo. Con eso basta para decir que todo lo que enseñó antes estaba todo mal y que realmente hablamos de cosas distintas. Y esa es la esencia misma de la enseñanza, de algo que era un técnico aplicado, reconocido en un sistema y en un lugar donde realmente no sea el valor que corresponda. Por eso Daniel Rosich, que ha estado conmigo años y que tú lo conoces bien, que yo digo, debe ser el mejor de América, con respecto a la moto, con 9 años campeón nacional de motociclismo, con la moto entre ceja y ceja, con la formación en Europa, de todas esas cosas, sería el mejor consejero para mejorar y que la gente entienda que para frenar, si frena con los dos frenos, va a ser mucho mejor, mucho más seguro, se van a matar menos, pero la gente dice, bueno, si freno con el de adelante, por ahí patina la moto, que hay arena, que hay agua, que no sé, son incapaces de pensar que 2 es más que 1 en la frenada y que hay siempre una elección del pavimento que estamos recorriendo y el equilibrio que hay que mantener dependiendo de la zona. Por eso, a grandes rasgos, esa es la historia, Roy. Sí, yo creo que, Jorge, efectivamente tenemos que entender que en nuestros países, ahora que hablabas de personas que llegan, que migran, que necesitan trabajar, que necesitan una herramienta rápida, pero rápida para generar ingresos, y usualmente no han tenido la menor idea de qué es una motocicleta. Entonces, por otro lado, tenemos los grandes expertos con grandes conocimientos y experiencias, pero que no tienen un modelo pedagógico adecuado para impartir, para transferir esas experiencias. En algunos países lo que hemos hecho, por ejemplo, inclusive en Costa Rica tenemos una experiencia muy exitosa porque hay un chico que fue mensajero,
tiene toda la experiencia como motociclista urbano, sobre todo, y ahora rural, fue certificado. Pero lo más importante es el lenguaje con que él explica, la forma con que él explica. Ahora, todo el tema del frenado, del tema de las curvas. El tema, ¿por qué? Porque tenemos una infraestructura que fue diseñada para carros, entonces las curvas no es lo mismo, las mismas velocidades establecidas. Entonces, eso es la maniobrabilidad. Pero ¿cuál ha sido y qué es lo que el informe sueco refleja? Que se le enseña maniobrabilidad y la gente tiene una especie de sobrevaloración de las habilidades para manejar conducir una moto, y usualmente hay mucha evidencia que terminan accidentándose con mayor facilidad. Entonces, hay que combinar lo que llaman los suecos las habilidades superiores. Las habilidades superiores tienen que ver fundamentalmente con explicarle el comportamiento del riesgo, el riesgo que comporta estar subido sobre una moto, que no es lo mismo que andar en un vehículo por el tipo de vulnerabilidad, el tipo de vehículo, y el chasis concretamente es la persona. Entonces, hay muchas medidas ahora. Va a ser muy polémico en este programa, Jorge, pero ahí lo voy a lanzar, no importa, porque ya tengo la evidencia que el tema de los chalecos con airbag, en un estudio de una tesis doctoral que presentó un estudiante de la Universidad de Alemania, un doctor, demostró que la efectividad de un chaleco con airbag es a impactos de 30 kilómetros por hora. Es decir, que realmente no es tan efectivo, porque la mayoría de los impactos que producen lesiones y muertes son mayores a 30 kilómetros por hora. O sea, impacto, no es la velocidad, sino el impacto a eso. Entonces, eso es todo un tema que efectivamente está en discusión. Nosotros lo que hemos llegado a las conclusiones es que cada país tiene que empezar a desarrollar sus propias estrategias, a evaluarlas. Las poblaciones son muy diferentes. Una cosa es la realidad de Cerro Largo y otra cosa es la realidad de Canelones. Son temas que hay que valorar. Roy, Me acuerdo. Roy, ¿Sí? vamos a hacer una pausa y lo seguimos hablando ahora después del corte. De cualquier manera te voy a decir como un agregado y después lo seguimos, sí. El chaleco seguramente sirve por una velocidad limitada. El casco también, ¿eh? Porque si alguien piensa que a 140 chocamos contra un camión de frente y por llevar casco nos salvamos, todos. Arrancamos por buen camino, ¿de acuerdo? Seguridad para aumentar, para disminuir las lesiones, y de cualquier manera las cosas son para cuando te pase algo, porque si no, de lo contrario no serviría. Consejos comerciales y volvemos enseguida, ¿sí? Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.
Roy, dentro de ese universo que usted mencionó, ¿verdad? Formación, fiscalización, explicarle al individuo las normas, la percepción del riesgo, creo que usted venía por ahí, si no entendí mal. ¿Dónde, de acuerdo a los datos que tiene Latinoamérica o Iberoamérica, porque cuando nosotros reunimos algunos datos de distintos países, estamos prácticamente en el 50% de las muertes y los heridos graves en la motocicleta. Es decir, partimos de unos datos que sería ese. ¿Hay algún consenso en qué es lo primero que habría que ahondar? Mejorar los exámenes, que haya formación, que haya mejor fiscalización, que el individuo entienda y perciba el riesgo. ¿A qué habría que hincarle el diente para ir modificando los comportamientos? Ok. Uno de los grandes errores, y quizás por eso no hemos sido muy efectivos, es creer que solo con la fiscalización vamos a resolver este tema, ¿no? Definitivamente el tema de los dispositivos de seguridad de la motocicleta, número uno, eso es fundamental. Es fundamental el tema del diseño de las vías, o sea, la seguridad que ofrece las vías. O sea, por más perfecto, por más completo que sea un conductor en una motocicleta, visible, que lleve todo su indumentaria, efectivamente las carreteras de América Latina y yo creo que del mundo, ¿no? Son carreteras que no perdonan ante el error humano, y eso es el sistema seguro, ante el error humano, que es factible, perfectamente factible, el conductor de una motocicleta y su pasajero, la probabilidad de que tenga una lesión grave o muera es muy alta. Puede ser excelente, el mejor conductor, y ya hemos visto que hay muchos, inclusive los bikers, que han muerto por un error, un descuido y se mataron. Entonces, a ver, tienen que ser intervenciones no solo, Arturo, no solo una, sino varias intervenciones. Y nuestros países, ¿a qué le tenemos que entrar? Bueno, a lo que es más posible hacer. Uno, la fiscalización. El otro, que existe una ley con dientes que muerda, una legislación que efectivamente disuada a la persona, ¿no? Al que usa la moto. El otro tema tiene que ver con que efectivamente, si está siendo utilizada para trabajar, tenemos que preocuparnos de que el conductor pase una prueba y que realmente demuestra que sabe conducir una motocicleta. El uso de los dispositivos de protección, sí, pero vemos que ante si se combina con el exceso de velocidad con que se manejan o se conduce una motocicleta, inclusive la protección del casco, de lo que se ponga, es limitada, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el tema de cómo se está formando a la gente, de cómo se está fiscalizando, de cómo la normativa de regulación del trabajo en la moto, de los reglamentos técnicos para ver los planes de mantenimiento, por ejemplo, de la moto, no solo cómo se conduce, sino también cómo se está dando mantenimiento, los cuidados que tiene que tener la motocicleta, ¿no? Eso son el tema del control de las velocidades en ciudad, porque ahí es donde tenemos, en muchos de los países es en ciudad, pero en la mayoría está haciendo en las zonas rurales, allá de las grandes áreas metropolitanas. Perdóname, Arturo, ¿sabe una cosa que le iba a decir? A veces nosotros tenemos varios problemas. No solamente el tema de la formación de los conductores, sino que lo que estamos con carencias importantes es la formación de formadores. Quiero decir esto, cuando Roy, si es una lucha, que la gente entienda para qué sirve el sistema Anti-Lock Braking System, conocido como ABS, ¿de acuerdo? Si es una lucha, yo le pregunto a 99,9% de los conductores de una moto y no saben lo que significa el CBS. Y en realidad el CBS sería un excelente complemento del ABS, porque lo que hace es que la moto, en vez de frenar una rueda sola, la de delante en la mejor forma, ahora frena las dos, de cualquier manera con la ayuda que esto significa. Son adelantos técnicos que es bueno que el crecimiento de la conducción, la disminución de los siniestros, esté acompañando todo ese tipo de adelantos técnicos que parece están hechos de alguna manera, ¿no? Bueno, pero Roy acaba de decirlo.
usted me levanta un centro que obviamente tengo que utilizarlo. Usted habló de formar formadores. Sí, señor. Y Sí, Roy señor. habló de la formación y dijo que hay que explicarle a la gente el riesgo o para qué son los elementos que debe utilizar para sí mismo. Porque él habló de que este es un grupo vulnerable de riesgo, ¿no? Y si me permite, Roy, nosotros representamos a ICEFOB. Somos una asociación iberoamericana de centros de formación, donde tenemos también a la cabeza a alguien que usted conoce muy bien, que es al profesor Luis Montoro de la Universidad de Valencia. Nosotros estamos creídos que mucho de esto tiene que ver en cómo se forma y cómo nosotros formamos formadores para que puedan explicar, como usted muy bien dijo, para qué son las cosas. No solamente para qué la fiscalización, obviamente, porque las rutas no las vamos a poder modificar de un día para el otro, vamos a tener que seguir utilizando la misma estructura vial en muchos de nuestros países porque el desarrollo es muy lento y por otro lado, creo yo, no tenemos los exámenes que realmente sean los adecuados para que amerite la hora. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 180 muertos, entre 180 o más, 185 muertos en lo que va del año con una población de 3,5 millones de habitantes. Usted tiene una población de 5 millones, por ejemplo, Costa Rica, para no sacarlo a pasear por otros países, ¿verdad?, que no tenemos los datos. ¿No cree que ahí tenemos un debe y se podría lograr modificar comportamientos? Por un lado, con una campaña bien fuerte, porque acá es donde tenemos el problemático, el 50% de los fallecidos y heridos graves trabajan o utilizan de turismo la moto, con una formación adecuada para que cuando el individuo se presente a dar el examen tenga idea que no solamente es la mera opción práctica o la destreza y habilidad que pueda tener con una moto, que haya una formación teórica que el individuo nos pueda demostrar en el examen que realmente sabe de qué se habla y para qué sirve la fiscalización. Claro. Es como te digo, Arturo y Jorge, es un tema sumamente integral. O sea, no solo con una medida es suficiente. Ya le digo, hay que trabajar habilidades superiores e inferiores. La inferior tiene que ver con maniobrabilidad, hay que explicarle. Pero también hay que explicarle con un modelo pedagógico que la gente le entienda. No necesariamente la escolaridad de la gente da para escuchar a un experto que te explique en una forma con palabras muy técnicas, muy elaboradas, y al final se fue para la casa y no le entendió nada. Entonces, hay que revisar el modelo pedagógico, cómo se le enseña a la gente, esa formación teórico-práctica, pero que también tiene que haber una masa crítica de gente que ojalá sea gente que conozca la realidad, porque al final no solo que sea el experto, sino que sea gente de las zonas, qué sé yo, por ejemplo en Maldonado, encontramos en Maldonado una mortalidad impresionante en el tema de las motos, pero bueno, hay que sacar gente, hay que formar gente de Maldonado que conoce su sistema de infraestructura, su cultura, sus costumbres, porque mucho del trabajo, mucho del uso de un vehículo tiene que ver también, o está permeado también por su forma por su cultura, por los patrones de socialización que hay ahí, qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Entonces, esa combinación, esa contextualización de cómo se enseña a usar una moto y el riesgo que comporta, el autocuidado. A ver, lo logramos con el tema de la pandemia. Bueno, igualmente hay que transmitirle que usar el casco, que ser visible, que revisar las llantas, revisar los frenos, que hacer toda esa parte del autocuidado es lo que nos puede permitir a nosotros hacer que la gente se comporte en una forma más. Eso totalmente combinado con el tema de la fiscalización, que tiene que ser rigurosa, que tiene que aplicarse los controles de velocidad, el tema del control de alcohol, que bueno, sigue siendo un desafío y por tanto no se puede dejar. O sea, nosotros en Costa Rica tenemos una inspección técnica vehicular de hace más de 20 años, que entonces eso nos ayuda a saber cuál es el estado de salud de las motos en Costa Rica, y que no están, pese a que se les revisa, que se les inspecciona en una forma muy sistemática, siempre tenemos problemas del tema mecánico, ¿no? Sí, muy bien. No, y con respecto a eso, eso mismo que usted dice. Y por otro lado tenemos otro problema, Roy, no sé qué le parece, ¿no? Dicho con todo respeto. Yo creo que Latinoamérica todavía no se adaptó a las motocicletas.
Los conductores de vehículos, los que andamos en 4 ruedas o más, todavía no consideramos a la moto otro integrante más. Como también tuvimos la problemática del peatón, ¿verdad? El peatón ha resultado un individuo que se fue adaptando muy de a poco a al nuevo estilo que tenemos en nuestras ciudades de locomoción. Por ejemplo, en nuestro país este año batimos récord de venta de automóviles. Sí, sí. Se están vendiendo alrededor de 6.500, 7.000 vehículos por mes. Por mes. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Vemos muchas veces que en los casos que tenemos de la mortalidad de la moto, en 3 casos, por ejemplo, nosotros somos peritos, entonces trabajamos, y 3 casos que tenemos fallecimientos, en 2 la culpa no es del motociclista, es del automovilista. Entonces, ¿se ha contemplado en ese estudio que ustedes han hecho cómo llegar a hacerle entender al que anda con 4 ruedas que tiene que cohabitar y que el tránsito es un ámbito de convivencia para respetar? Y a veces en los choques, lo vemos en los siniestros y en los dictámenes periciales, llegamos a la conclusión de que el conductor ve lo que busca. Pero cuando llega a una intersección que es demasiado cerrado, busca otro auto. Y el que maneja ómnibus busca un ómnibus y el que maneja un camión busca el camión. ¿Cómo podríamos hacer una estrategia de que también el que conduce un vehículo más grande pueda respetar un nuevo estilo de manejo donde está incluido obviamente este individuo que es el vidrio rodado? Totalmente, Arturo. Inclusive estaba hablando con Alejandro Furas en Chile, porque él me preguntaba el tema de que están haciendo algo en Asia. Yo le decía, ve Alejandro, no son nada comparables, nada. Vietnam, todos estos países asiáticos, inclusive la India, todos estos, es interesante. Resulta que en Europa la alta cilindrada, la infraestructura permite unas características de los desplazamientos en la moto. Bien, permítanos. Entonces lo dejaríamos con eso, y le parece que esa experiencia que transmitió Furas nos lo cuenta en el próximo bloque, si es tan amable. Sí, claro que sí. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejás re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Estimados amigos, en el bloque anterior, Roy nos estaba contando una experiencia que había compartido con nuestro gran amigo Alejandro Furas. Tuvimos que cortar para hacer este último bloque de seguridad vial con Jorge Alfaro, y don Roy, si es tan amable y nos vuelve a iniciar esa anécdota que compartió de Asia con Alejandro Furas, si es tan amable. Sí, Alejandro preguntaba en el panel, cuando yo hablaba de la realidad latinoamericana, que en Asia, digamos, el perfil del accidente era, sobre todo en Filipinas y estos países, era muy diferente. Yo le decía a Alejandro, mira Alejandro,
en la mayoría de los países asiáticos, los choques en moto es moto con moto. La cantidad de motocicleta que tienen es tan grande y la movilidad y los desplazamientos se hacen en moto. Entonces, dentro de toda esa anarquía, usualmente hay mucha lesión, pero no hay tanto fallecido, porque los impactos son moto con moto. Yo le digo, a América Latina versus muchos de los países sobre todo los de baja y media renta, es un accidente de moto contra vehículo de 4 ruedas. Vehículo, o sea, la diferencia de masas es totalmente, hace más vulnerable, digamos, y mayor impacto los accidentes. No, totalmente de acuerdo. Furas, dice, porque la protección que tiene un motociclista realmente es nula versus la que tiene una persona que va en un habitáculo de un vehículo, ¿no? Entonces sí, América Latina tiene situaciones agravantes de contexto, de clima, de geografía, de geometría en el sistema por donde se mueve, que hace que la motocicleta sea más vulnerable, que la exposición al riesgo sea mayor. Te interrumpo un minuto, Roy. Ahí Daniel Rosich, te vuelvo a nombrar a Dani, que es fanático de la moto, y dice algo que naturalmente es el análisis después de todo lo que tú decís con Alejandro Furas, que naturalmente cada vez que hay un motociclista muerto, cada vez que hay un choque con una moto, normalmente hay un vehículo de 4 ruedas involucrado. Lo que quiere decir de que a lo mejor hay más de un culpable en la misma situación. Y nosotros estamos centralizando la preocupación y todo como pensando, busquemos la solución de la moto. Y por ahí la solución de la moto es un combo que involucra a toda la sociedad, de la formación de conductores en general, que es de moto, de 4 ruedas, de ciclistas, de lo que fuera, de camiones y todo aquello que esté circulando por la vía pública, ¿no? Mira, nosotros en este momento modificamos nuestro manual de conductores. Hay uno para las motos, uno para los carros, pero en la primera etapa, digamos, lo básico es para todos, para autobús, para vehículo pesado, y lo primero que se le enseña es encuadrar a ese aspirante a conductor que se mueve por un sistema donde hay diferentes tipos de vehículos con diferentes tipos de masa, con diferentes tipos de riesgo. Así es como estamos o vamos a empezar nosotros con un modelo pedagógico que le permita entender, comprender que el sistema no es solo para los carros, que el sistema hay peatones, hay ciclistas, hay motociclistas de baja, alta cilindrada y que los riesgos son diferentes, que hay barreras de contención que usualmente para un carro protege, pero para un motociclista más bien resulta un agravante si no tiene el dispositivo de protección ante el derrape. Por ejemplo, eso es infraestructura. Los diseños de las intersecciones con radios de giro cerrados que no permiten que una maniobra, sobre todo, y es mucho de América Latina, los accidentes o los choques de ángulo recto, o sea, que usualmente son de lado y esos son mortales. La mayoría son mortales en intersecciones, mucho en las ciudades, que es donde más se da, ¿no? Entonces, realmente el tema de la moto es un tema complejo, nos va a llevar muchos años porque la moto llegaron para quedarse, tienen que aprender a coexistir tanto el carro con la moto y sobre todo conocer los niveles de vulnerabilidad que se generan ante el error humano que puede generarse cuando anda sobre un carro, sobre una moto, sobre cuando es peatón, cómo se moviliza y realmente el reto es cada país tiene que empezar a probar, aplicar diferentes medidas, pero en forma conjunta, en forma integral, mientras se cambian las leyes. ¿Por qué? Porque lo más efectivo es un rediseño del uso del suelo, a donde vive la gente, cómo se desplaza, incluida la infraestructura y el equipamiento, y un sistema integrado de transporte público masivo, sino tener que sea multimodal. Si nosotros no podemos desarrollar eso, que es lo que lograron los países desarrollados hace muchos años, por eso a mí la visión cero, en la cual también fui amamantado, cuando la veo ahora, cómo aplicar visión cero en países en que la visión fue creada, que además una visión no es un programa, ni una estrategia, es una visión de un país que durante 50 años invirtió
equipó su ciudad, formó su gente, desarrolló cultura. Entonces, eso no es lo mismo, la homogeneidad de esos enfoques no es lo mismo que la heterogeneidad del enfoque en América Latina. Aplicarlo es más complejo porque no tiene las mismas variables. Mi amigo Roy, te faltan 3 minutos para cerrar el programa, se nos termina el tiempo. Pero estoy recordando algunos de nuestros encuentros de hace muchos años atrás. Uno de ellos, hablando en privado, naturalmente, ¿sí? Después de una primera inspección que hiciste en las rutas y las calles de nuestro país y la opinión, me dijiste, bueno, este país tiene muchas cosas, entre otras, que salgo a recorrer algún camino, de un lado guardarrail, de otro lado guardarrail, de un lado la escuela, del otro lado el supermercado, y esto hace un desfasaje y un pasaje permanente de gente que pasa por algún lugar donde hay un espacio especialmente marcado o por el que le queda más cerca, y eso es lo más difícil de combatir. Tu mensaje para cerrar el programa con respecto a la seguridad vial. Las motos que llegaron, yo no hablo de la problemática de la moto, hablo de la situación de la moto, porque la motocicleta es una herramienta de trabajo que en este momento está reactivando la economía familiar, pero debemos de promover y debemos de procurar que los desplazamientos en la motocicleta sean cada vez más seguros. No satanizarlos, sino contribuir a que sean más seguros. Entonces, a ver, las motos llegaron para quedarse. Tienen que aprender a coexistir los otros usuarios con este vehículo, porque hasta que no cambiemos el sistema, las motos van a estar y vienen siendo en muchos casos una solución para las economías familiares de las gentes. Debemos de promover que haya una venta, una distribución ética. Ética es que si se van a vender, que se vendan con características de seguridad, que efectivamente la gente sepa que va un vehículo que podría atenuar el impacto ante un accidente, ¿no? Entonces, tenemos muchos desafíos, pero estamos en el camino, estamos en el proceso, y las intervenciones tienen que ser multidisciplinarias, tienen que ser multisectoriales, y tiene que involucrarse a la mayor cantidad de actores que tienen que ver, y hay que trabajar con el motociclista, hay que trabajar con el que se ha perfilado que tiene mayor riesgo, con ese motociclista hay que trabajar, hay que escucharlo, hay que ver cuál es su motivación para asumir comportamientos de riesgo. Sí, y bueno, no quisiéramos terminar este bloque, que mucho agradecemos, estimadísimo Roy. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con usted en una convocatoria, en una actividad de seguridad vial, allí en su hermoso país, allí en Costa Rica, en San José de Costa Rica, con el profesor Luis Montoro, José Miguel Báez, que era presidente de SENAE, también recuerdo que habíamos hablado de esto. Y dentro de ICEFOB nos preocupamos muchísimo por el tema de la formación. Y tenemos un representante en su país que es Jorge Peraza, con el que estamos trabajando para de alguna manera ir a eso que usted apuntaba, ¿no? Que la formación tiene que ser dada por alguien que realmente sepa explicar en el contexto en el que se mueve, porque obviamente no toda la terminología y todos los contextos son iguales. Latinoamérica obviamente que es multifactorial en este sentido, así que le queremos agradecer todo aquello que usted crea que desde nuestro puesto de trabajo de ICEFOB y con Jorge Alfaro pudiéramos hacer para que, bueno, pudiéramos colaborar desde el ámbito privado en todo eso que sea para salvar vidas. Cuente con nosotros, realmente es un agradecimiento. Lo sabemos que usted es un vocacional sobre este tema. A través suyo queremos mandarle un mensaje, un abrazo también a Jorge Peraza, que está luchando por este tema. Y bueno, que Jorge dé el cierre y le dé las gracias a este amigo, que la verdad ha sido espectacular su participación, don Roy. Roy Rojas, para mí siempre estamos en contacto por las vías, estamos en contacto por todo, estamos en contacto por nuestra fe, por la fe que nos mantiene, por la fe que tenemos en todo, en la manera de vivir y en la manera de concebir cómo es la vida y cómo proteger la vida. Es un tema de servicio, un tema de evolución a la sociedad, todas esas cosas que la sociedad nos ha dado a lo largo de nuestras vidas. Estamos trabajando en lo que queremos, en lo que podemos hacer. Por eso a ti, querido amigo, para mí es un gusto hoy y siempre hablar contigo. Nos volveremos a encontrar físicamente, seguramente, pero así al aire y en televisión. Esta es la primera de este nuevo ciclo, pero no la última. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias por estar, querido Roy.
Un abrazo grande para todos, un abrazo grande, Jorge, y les cuento que van a ser tomados en cuenta. Ahora vamos a conformar una mesa técnica y la idea es involucrar a los organismos privados, ya no solo gobiernos, privados, públicos. Este es un tema en que todos tenemos que ponernos de acuerdo en cuál debe ser la mejor forma para dar solución al tema de la situación de la moto. Hasta pronto, querido amigo. Muchísimas gracias. Chau, Roy. chau, chau, chau. Chale. Un abrazo a su querido pueblo. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.